¿Ya comenzó en YouTube? Sí, ya ahorita 3, 2, 1, vamos, listo. Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos, gracias por estar acá. Y esto forma parte de el ciclo de conferencias de la licenciatura en Ecología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México en Morelia. Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Jorge Lobo, quien es colega y amigo de muchos años y con el cual hemos colaborado en muchos proyectos de investigación y participado en muchos cursos a lo largo de todos los años, más de 3 décadas de colaboración muy fructífera. Don Jorge obtuvo su licenciatura en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y su maestría y doctorado en instituciones de educación superior de Brasil. Ha trabajado en diferentes campos de estudio en diferentes regiones de Latinoamérica. En Brasil inició, de hecho, uno de los trabajos principales asociados a la diversidad genética de abejas africanizadas, unos años después de que las abejas habían colonizado todo Brasil. Y luego ha trabajado en este campo en diferentes partes de Latinoamérica. Hoy está trabajando con nosotros en este mismo proyecto en México, analizando la ancestría de las abejas. Pero doctor Lobo también ha trabajado en diferentes campos asociados a insectos, pero también a plantas, asociado a la reproducción, la genética de poblaciones de plantas y de insectos, y también en aspectos asociados a la genética de conservación. Entonces, tiene muchas publicaciones en todos estos campos de estudio. Y para mí es muy grato presentar entonces al doctor Jorge Lobo. Jorge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Mil gracias por el tiempo y por aceptar nuestra invitación. No, mucho gusto, Mauricio. Te agradezco la presentación tan elogiosa. Yo estoy muy contento siempre de poder conversar con profesores y estudiantes de México y especialmente de la Inés Morelia, donde he estado varias veces y hemos trabajado. Yo realmente inclusive ayudo en la orientación de estudiantes de doctorado y de maestría de Mauricio y entonces casi que hacemos un convenio de cooperación entre México y Costa Rica sin muchos papeleos, ¿verdad? En la práctica, trabajando en ciencia y aprendiendo con los estudiantes también. Entonces ha sido muy bueno y yo creo que esto es parte de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Compartir clases y todo eso. No sé si comienzo, Mauricio, ya y comparto la presentación, ¿verdad? Por favor, gracias. Voy. ¿Se ve? ¿Está listo? Perfecto, perfecto. Sí, gracias. Entonces, el tema que me pareció, Mauricio me dejó abierto ahí los temas, entonces yo pensé que parte de la experiencia que he tenido en estudios de polinización, ¿verdad? A pesar de que comencé más con la parte de genética, de abejas y otras cosas, me ha interesado mucho en el flujo génico en plantas. Y junto con Mauricio hemos hecho algunos trabajos sobre efectos de fragmentación en el flujo génico. Y entonces, ahora pues es obligatorio para todo ecólogo, especialmente ecólogos tropicales, entrarle al tema
de los servicios ecosistémicos de polinización. O sea, ¿cuál es el papel de las abejas en la polinización de cultivos agrícolas? ¿Por qué las abejas son un grupo de polinizadores tan importante? Y si nosotros podemos hacer pronósticos sobre el efecto que tendría la pérdida de abejas o el incremento de las poblaciones de abejas, si manejamos la situación, ¿verdad?, sobre la productividad de los cultivos agrícolas, por supuesto. Eso es un tema central que es muy discutido en la literatura y a nivel mundial. ¿Hasta qué punto el mundo se encuentra o no ante una crisis alimentaria por causa de la pérdida de polinizadores? ¿Y cómo enfrentar el problema? ¿Verdad? Entonces eso nos lleva a la necesidad de entender un poco mejor la mecánica del proceso de polinización y la forma como las abejas pueden incrementar la productividad de cultivos. Hay una serie de publicaciones importantes que han salido en revistas muy prestigiosas donde se han hecho revisiones del tema. Entonces me pareció pertinente mostrarles un resumen de todo eso y eso más o menos lo que vamos a ver. En este slide muestro la diversidad de abejas, ¿verdad? Saliéndonos del concepto de que las abejas son nada más las abejas melíferas y tal vez los bombos, que son los que la gente conoce. En realidad la diversidad de abejas es muy grande, se habla más o menos de 20,000 especies de abejas en todo el mundo. Y creo que para México se mencionan datos como de 2,000 o 1,900 especies de abejas. Son más o menos 6 familias principales: Melítide, Apide, Megachiride, Andrénide, Alítide y Colétide. La familia que casi todos conocemos mejor es esta, la familia Apide. ¿Se está viendo el cursor, Mauricio? ¿Sí se ve? Sí, el cursor. perfecto, Okay. sí. Entonces, esta familia, la Apide, es a la que pertenece la abeja melífera y también unas abejas muy importantes que son las abejas sin aguijón. Son las abejas sociales, que es una característica importante de las abejas. Pero a nivel general, las abejas son un grupo que evolucionó, como se ve aquí, a inicios del Cretácico. Más o menos se habla entre 130 a 115 millones de años, y su evolución fue simultánea a las radiaciones de las plantas con flores. Entonces, las abejas es un grupo que evolucionó o coevolucionó con las plantas con flores. Es un grupo especialista en aprovechar el polen y el néctar de las flores, de las plantas, para alimentar a los adultos y especialmente para alimentar la cría. Y ese es un aspecto fundamental que tiene la historia natural. Por eso que las abejas son tan buenos polinizadores. Desde su origen evolutivo, se relacionaron con las plantas con flores como recurso fundamental y ahí surgió todo un proceso en donde las plantas fueron radiando a nivel de diferentes especies y eso fue acompañado también por la evolución de diferentes grupos de abejas con diferentes adaptaciones, no solo en la colecta de flores, sino en la forma de hacer nidos, en su nivel de organización social, etc. Aquí se destacan 2 caracteres importantes de las abejas que es bueno entender para explicar por qué son tan buenas polinizadoras. Ellas tienen un tipo de pilosidad de pelos alrededor del cuerpo y son muy peludas, son más peludas que las avispas, que las hormigas y que otros himenópteros, que es el orden al que pertenecen. Y muchos de esos pelos son ramificados, o sea, tienen una forma como una pluma de ave. Esta característica de los pelos les permite atrapar muy bien el polen. Y eso es esencial, porque las abejas no colectan polen únicamente para alimentarse como adultos, sino especialmente para llevarlo al nido y alimentar la cría. Eso diferencia a las abejas del resto de los insectos o inclusive del resto de los mamíferos o las aves que visitan flores. Las abejas colectan recursos para la alimentación de la fase juvenil, de las larvas. Y la dependencia de ellas con respecto a las plantas con flores es mucho más fuerte que en otros grupos de polinizadores. Además, las abejas presentan en diferentes partes de su cuerpo lo que se llama una escopa, que es un lugar donde se concentran estos pelos plumosos, son más densos y más largos, y sería la región del cuerpo donde el polen es guardado, donde el adulto o la hembra específicamente transporta el polen, lo empaca y lo lleva a su nido. Entonces tienen una gran capacidad de transportar polen y eso las hace buenas polinizadoras. Ahora, también el argumento reverso puede plantearse. Si ellas colectan polen para alimentar a su cría,
no le están más bien robando polen a las plantas y desfavoreciendo el movimiento de polen entre plantas. Eso es todo un tema, ¿verdad? Pero la idea es que, o lo que más o menos se está de acuerdo, es que son tan buenas colectoras de polen que siempre sobra polen suficiente para que quede impregnado en las partes reproductivas de las plantas. Esta es una visión general de las abejas. Y aquí pongo esta imagen nada más para mostrarle lo que sería un nido típico de una abeja solitaria, o sea, donde solamente hay una hembra con su cría. Esto es un nido de la abeja Psilocopa, una abeja grande que habita mucho, bueno, en todas las altitudes. Aquí ustedes pueden ver las diferentes secciones de esta ramita, donde la abeja hace septos que dividen las diferentes crías. Aquí hay 2 larvas, aquí hay una pupa, y esta montañita que ustedes ven aquí es una reserva de polen que servirá de alimento a la larva cuando ya nazca. Posiblemente cerca de esta montaña de polen hay un huevo y la larva nace y tiene la mesa servida para comer y desarrollarse. Y es la fuente de proteína, ¿verdad? Porque el polen tiene mucha proteína. Entonces, las abejas forrajean volviendo y yendo del nido. Tienen un punto central a donde llevan el recurso. Y eso es también una característica diferente a otros polinizadores. Ellas practican lo que se llama un tipo de forrajeo central, o sea, donde hay un punto central donde vuelven, retornan, colectan polen, vuelven al nido, vuelven, y en ese movimiento practican una serie de movimientos en donde visitan varias plantas, pero al final la idea es retornar al nido para aprovisionarlo de polen, porque si no hacen eso no tiene sentido el forrajeo de las abejas en las flores. Y eso lo diferencia también de otros polinizadores, donde los adultos, como los murciélagos o los colibríes, colectan el recurso, se alimentan, pero no los llevan a nidos, ¿verdad? No es parte de la alimentación juvenil. Entonces, quiero mostrarles ahora una serie de adaptaciones muy especiales que las abejas han desarrollado que les permite polinizar o colectar polen o néctar de flores que son inaccesibles o son más difíciles de ser visitadas por otros polinizadores, ¿verdad? Recordemos que otros polinizadores pueden ser colibríes, murciélagos, inclusive algunos mamíferos pequeños, escarabajos, mariposas, y entre las mariposas diferenciar las mariposas nocturnas. Todo ese gran grupo de polinizadores, por supuesto que tienen adaptaciones muy especiales para colectar néctar o polen, especialmente néctar, pero las abejas tienen algunas estrategias especiales que han evolucionado a partir de su adaptación a la colecta de recursos florales. Y además, muchas especies de plantas con flores e inflorescencias están ajustadas a la polinización por abejas. Entonces, se han hecho revisiones, digamos, de campo o en bosques tropicales especialmente, y hay algunos datos, especialmente creo que para Costa Rica, que muestran que posiblemente del 75 a 60% de las especies de plantas con flores son posiblemente polinizadas por algún tipo de abeja, o por lo menos las abejas son el polinizador más eficiente o el polinizador principal, para que vean la importancia de este grupo. Aquí hay unos ejemplos bonitos. Por ejemplo, tenemos abejas de lenguas cortas y abejas de lenguas largas. Hay abejas como este megaquile, que son buenos para forrajear, por ejemplo, en flores de compuestas, de asteráceas, ¿verdad? Flores pequeñas, de tubo de corola muy corto, y con una lengua relativamente corta son muy rápidas en accesar diferentes flores y probando rápidamente y abandonar el recurso, quedarse ahí. Tienen mucha facilidad para accesar flores pequeñas, pero también tenemos un ejemplo magnífico que son las cebulosas, que tienen como característica una lengua larguísima que llega a veces hasta la punta del abdomen, y aquí la está incidiendo dentro del tubo floral de una enredadera que se llama securidaca de aquí de Costa Rica, y de esa manera las cebulosas se parecen un poco a las polillas o a los colibríes, que poseen una capacidad para colectar néctar de flores con corolas en forma de tubos o en forma de trompeta muy largas, donde el néctar está escondido al final de la flor. La eulosa es capaz de posar sobre la flor, echar la cabeza para atrás y con eso usar la lengua larga. Entonces tenemos esta diferenciación entre grupos de abejas que se llaman de lenguas largas y lenguas cortas, e inclusive esa es una característica que se usa
para separar las abejas en familias también. Es una característica morfológica. Otra cosa interesante es que uno de los grupos más diversos de plantas, como ustedes saben, son las orquídeas. Y las abejas desarrollaron la capacidad de usar recursos florales que van más allá del néctar y el polen. El néctar es la fuente de carbohidratos, el polen es la fuente de proteínas, pero además estos machos de un género de Eulocine que se llama Eulema están colectando aromas florales, ¿verdad? El aroma floral, que es una forma que tienen las flores para atraer polinizadores, es aprovechado por estos machos para elaborar lo que se piensa es una feromona sexual que atrae a las hembras. Entonces, literalmente el macho colecta fragancias para que le vaya bien en el cortejo. ¿Cómo es que estos machos transforman estos compuestos de las orquídeas en feromonas? No se sabe. Pero esto es una adaptación especial de las abejas Eulocini, que son abejas muy tropicales, por cierto. Recordemos, por ejemplo, la orquídea, la vainilla, que depende de la polinización por una abeja como esta, pero ya de las hembras, para poder producir esa especie, ¿no? ese producto. Aquí tenemos la adaptación que es la colecta de fragancias florales como una adaptación muy especial de las abejas. Y muy importante en las abejas es la evolución de un grupo de abejas altamente social, con reina y obreras, que se llama la tribu Meliponini, o abejas sin aguijón, especialmente abundante, pienso en México en su parte más tropical y húmeda, que poseen una capacidad de producir nidos con muchas obreras. Esto es una visión superior de una cámara de cría de un nido Meliponini. Aquí están los panales con la cría, ¿verdad? Y aquí están las vasijas donde se guarda la miel, y aquí son vasijas donde se guarda polen. Vean qué diferente es esta organización de la arquitectura del nido en relación a la de las abejas melíferas. Para los que son apicultores o les gusta la apicultura, recuerden que las abejas melíferas tienen más bien panales verticales muy homogéneos, con celdas hexagonales siempre. Aquí no, es una construcción más sofisticada. Entonces nosotros tenemos aproximadamente, por lo menos en Costa Rica, que sería más diverso en ese punto que en México, aproximadamente 60 especies de abejas tan sociales como las abejas melíferas. Y aquí tenemos un ejemplo de una abeja obrera de una especie que se llama Tetragonisca angustula, forrajeando en la flor del café, ¿verdad? Está ahí buscando polen y néctar en una floración de café en Costa Rica. Son abejas con una capacidad de forrajeo muy flexible, como vamos a ver más adelante. Y esto es a lo que me refiero. Las abejas son también, en ciertos momentos, deshonestas. Adoptan un forrajeo que podemos decir oportunista. Por supuesto que no están en lo más mínimo interesadas en polinizar las flores. Lo que ellos están interesadas en conseguir el recurso. Y aquí tenemos un caso de una abeja del género Trigona, que es una Meliponini, perforando la corola de una flor de hibiscus, ¿verdad? Aquí queda el hueco, como ustedes ven, aquí está la abejita trabajando con sus mandíbulas, y al final aquí queda el hueco desde donde literalmente se robó el néctar, porque no toca las partes reproductivas de la planta, toma un camino más directo, y es buscar el nectario, sabe dónde está, y lo perfora directamente, y con eso no está polinizando la planta. Eso es una parte importante de la función de las abejas. Muchas veces, especialmente en Meliponini, las abejas más bien podrían tener un efecto negativo en la polinización de ciertas especies al robar recursos, ¿verdad? Volverse lo que se llama abejas ladronas. Pero eso forma parte de la regulación de la reproducción de las plantas. El papel de las trigonas en ese punto es muy importante, posiblemente disminuyendo la capacidad reproductiva de ciertas plantas que podrían volverse invasoras, por ejemplo. Entonces, eso es un punto importante que recordemos. Las abejas también son oportunistas y en algunos casos también roban néctar. Y además, las abejas a veces visitan plantas que teóricamente no son polinizadas por abejas. Este es el caso de la floración del guanacaste en Costa Rica. El guanacaste es la parota, ¿verdad? El árbol de parota en México, Enterolobium cyclocarpum, creo que la misma especie en México, ¿verdad? Esto es una inflorescencia
A las 5 de la mañana ya estas flores fueron visitadas por lo que sea que ese polinizador se piensa que son polillas nocturnas, pero aquí tenemos abejas melíferas a las 5 de la mañana colectando los últimos restos de polen y de néctar que quedan en las inflorescencias y son muy visitadas estas inflorescencias por abejas melíferas, prácticamente es un zumbido lo que se oye a esas horas. Entonces las abejas también visitan flores que teóricamente pertenecen a la especialidad de polinización de otros grupos. Y ahí juega un papel que habría que ver si también no complementan, como vamos a ver más adelante ese concepto, la polinización de ciertas especies de plantas cuya polinización es atribuida a otros grupos como polillas, mariposas, etc. Como el caso de esto que son flores nocturnas. Un ejemplo de una adaptación muy interesante de las abejas es la polinización por vibración. En este caso estamos hablando de plantas y ahí el ejemplo más importante son las solanáceas, tomate, chile, ¿verdad? Que tienen el polen muy escondido en un tipo de antera que se llama tubular. El polen solo sale por un huequito, no es fácil de ser recolectado y prácticamente el único grupo que es capaz de recoger este polen son las abejas que lo liberan a través de una vibración del cuerpo. La abeja mueve sus músculos torácicos en vibraciones de alta frecuencia y el polen sale disparado como un proyectil de las anteras por el poro por donde puede salir. Solamente ciertas abejas hacen esta vibración. Este es el caso de Melipona biche, que es la especie que produce más miel en Yucatán y en las provincias de México, donde se aprovecha esta abeja para la producción de miel. Este es un meliponini y aquí está vibrando para poder sacar el polen y ustedes podrán ver que el polen ya comienza a impregnar los pelos de la abeja. Entonces, esta capacidad de polinizar por vibración hace que muchas especies de plantas, incluyendo tomate, chile y otras, dependan exclusivamente de abejas vibradoras para hacer la polinización. Por abejas vibradoras entendemos melipona, bombus, psilocopa y otro grupo de abejas que son capaces, por su tamaño y por su inteligencia, entre comillas, por tener ese patrón de comportamiento genéticamente establecido, para poder polinizar esas plantas. Esa es una adaptación muy interesante. Pero viendo un poco el tema, me encontré un artículo muy interesante, que es este, ¿verdad? Cómo una abeja generalista puede forrajear sobre diferentes recursos florales. Esta es una abeja bombus de las regiones templadas del mundo y muestra la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje en la localización y colecta de recursos florales. Ocurre que este bombus, aquí lo vemos vibrando una flor de tomate para colectar polen, ¿verdad? Pero los bombus son también capaces de desarrollar ese comportamiento inclusive en flores que no tienen anteras tubulares, que tienen anteras normales. Y en este experimento, esta es una flor de begonia, de una planta que tiene anteras normales, se pudo ver cómo los bombus, cuando llegan por primera vez a las flores, hay suficiente polen y entonces el bombus colecta el polen normalmente, simplemente raspa las anteras. Pero cuando realiza su segunda visita a una flor que ya fue visitada, ya no hay suficiente polen, el polen está más escondido y la abeja entonces vibra, ¿verdad? Cuando encuentra poco polen, el bombus sabe que la única forma de poder liberar el poco polen que queda es a través de la vibración. Entonces la abeja vibra o no vibra dependiendo de la disponibilidad de polen que haya en la flor. En este experimento aquí abajo se ve que es la presencia de polen lo que hace que la abeja tome el comportamiento de sonicación, como se dice aquí, o de no sonicación. Si hay polen presente, no sonica. Y si hay poco polen, ella intenta sacarle el provecho a la flor a través de una vibración fuerte que libera los últimos granos disponibles después de que otros bombos han llegado a esa flor. Entonces ustedes pueden ver que las abejas son capaces de aprender, de reconocer colores, de sentir los recursos que hay, de aprender fragancias y de ajustar su comportamiento rápidamente dependiendo de la flor que estén visitando. Es muy interesante, esa flexibilidad de comportamiento es muy importante. Yo he visto abejas como estas, por ejemplo, meterse en la flor de una flor tubular y trabajar intentando llegar al néctar con su lengua
y inmediatamente después cambian a una solanácea y comienzan a vibrar, ¿verdad? Son así, capaces de cambiar su repertorio rápidamente, ¿verdad? Y con eso pueden tener capacidades generalistas, es decir, muchas abejas no visitan un solo tipo de flores, es un concepto básico, sino que visitan muchos tipos de flores, siempre dentro de un tipo de flor que ellas puedan forrajear. ¿Y cómo consiguen eso? No solamente a través de ajustes en su morfología, sino especialmente a través de ajustes en el comportamiento. Entonces, esto es otro punto a favor de las abejas. Otro ejemplo interesante, y eso tiene que ver con la polinización de plantas que producen aceites florales. Antes hablamos de las fragancias, ¿verdad? Que son un recurso que solo las abejas pueden colectar. Bueno, hay otra serie de plantas, esta es la flor de Birsonima crassifolia, que es una malpigiácea, es una familia de plantas que se caracteriza porque tiene glándulas de aceite, ustedes las pueden ver aquí, son unas protuberancias que se encuentran en la región del cáliz, y aquí tenemos una abeja llamada Centris fuscata, que se agarra del pétalo con esta canasta que es la escopa, que normalmente estaría llena de polen, pero en este caso está cargada de aceite, ¿verdad? Entonces, esa capacidad, podemos ver que hay toda una familia de plantas, diferentes familias de plantas, que atraen a las abejas con un recurso complementario. Ya no es solamente néctar, inclusive a veces no producen ni néctar, sino que usan el aceite. Y el aceite floral, la abeja lo usa como un recurso alimenticio también, altamente rico en energía, y también como un recurso para sellar las celdas de las crías y impermeabilizar el interior de las celdas con un aceite, imagino que de alta calidad, ¿verdad? Entonces, un ejemplo más de las adaptaciones de las abejas al forrajeo en flores. Por eso es que se vuelven un polinizador tan abundante. Esta introducción era más o menos para eso, mostrarles la belleza de las adaptaciones de las abejas, ver un poco ese panorama de cómo son capaces de utilizar diferentes recursos y por qué se vuelven tan importantes como polinizadoras. Ahora veamos el punto. ¿Qué evidencias existen que las abejas son polinizadores de cultivos? Bueno, yo me encontré esta revisión reciente, bueno, no muy reciente, pero muy interesante, de abejas polinizadoras de cultivos en Brasil. Es una revisión donde varios autores anotaron, a partir de información de la literatura y de trabajos propios, todos los casos dentro de los cultivos que se utilizan en Brasil, de casos en donde existe buena evidencia de que los cultivos son visitados y posiblemente polinizados por abejas. Y aquí podemos tener una larga lista, ¿verdad? Aguacate, calabaza, zucchini, azaí, que es una palmera que se consume en Brasil. Aquí hay varias frutas que son propias de Brasil, que tal vez no existan en México. Acerola, el algodón, la mora, anona, berenjena, café, muy importante, y aquí ustedes pueden ver cómo es visitado por diferentes grupos principales de abejas que ellos usan, el marañón, la carambola, etcétera, inclusive cultivos que son hortalizas, no solamente frutas, y si ustedes ven la lista, hay casos en que estamos mencionando cultivos, como por ejemplo la yuca, donde no es que el fruto sea producido por polinización, porque es decir, no aprovechamos el fruto ni las semillas, sino que aprovechamos las raíces, pero las abejas son las que polinizan posiblemente el cultivo y cumplen un papel en la reproducción o si no, en la selección y mejoramiento del cultivo, porque si las abejas no habría forma de que el cultivo se reproduzca de forma sexual, ¿verdad? Entonces la lista es muy importante, aquí están incluidos buena parte de las frutas de consumo común y también de vegetales y verduras. Eso muestra la importancia de las interacciones. Esta revisión es un reporte de interacciones, ¿verdad? No necesariamente de casos comprobados de polinización. Inclusive los autores mencionan aquí, ¿verdad? De que en todos los casos estudiados de interacciones que están aquí, pues más o menos, toda esta esfera aquí, estos son casos donde hay daños, más bien, las abejas roban o producen daños en las flores, pero a partir de aquí son polinizadores efectivos o son polinizadores ocasionales o son casos de polinizadores potenciales. Entonces, mucho más de la mitad, tal vez un 65% de las interacciones son casos comprobados en donde muy posiblemente las abejas son por lo menos participantes muy importantes en la polinización.
y tal vez un 35% de los casos no existen datos sobre eso. Estos son cosas que los ecólogos deben estudiar más. Y ustedes, imagino que le estoy hablando de estudiantes de ecología, ¿verdad, Mauricio? Ustedes como estudiantes y jóvenes que están interesados, el campo de la comprobación del efecto de las abejas o de cualquier polinizador sobre la polinización de cultivos es un campo abierto. Hay muchos casos que falta estudiar los detalles, inclusive porque a veces hay variación geográfica. Una cosa es la polinización de tomate en Yucatán y otra cosa podría ser la polinización de tomate en zonas altas o invernaderos. Entonces, como ustedes ven, a pesar de ser un tema esencial, todavía hay muchos vacíos de información sobre este aspecto. Hay una revisión importante que demuestra la importancia de la polinización por todos los grupos, que fue un trabajo en México, ¿verdad? Por Lorena Ashworth y colaboradores. Aquí tenemos al doctor Quesada en medio de la fila, donde ellos demostraron que tanto en frutas como en legumbres, vegetales, etcétera, una parte importante de las especies, como es este gráfico que está aquí, aquí ellos dividieron las especies de frutas, por ejemplo, en plantas donde no se conoce la importancia de la polinización, en plantas en especies donde no se espera que se incremente la producción con la cantidad de polinización, y de aquí para abajo todos son casos donde la polinización es importante, desde moderada hasta muy esencial. Entonces, fijándose en las partes oscuras del gráfico, uno puede ver que un buen porcentaje de la producción agrícola, ya ahora pensando en general, la producción agrícola de México es dependiente de la polinización, ¿verdad? Por supuesto que aquí habría que sacar ciertos cereales y ciertos productos que no dependen de la polinización porque, digamos, se reproducen por autofecundación o porque la polinización es realizada por viento o por otros medios físicos, pero un buen porcentaje de toda la producción agrícola de México depende de la polinización en general. Y por supuesto, dentro de ese aspecto tendríamos la polinización por abejas, que hace falta un trabajo, Mauricio, donde se compruebe esa misma revisión que hubo en Brasil, tal vez hacerla en México, de cuántos de estos cultivos que dependen de polinización pueden ser polinizados por abejas, ya sea como polinizador principal o como polinizador secundario. Yo encontré algunos datos de la literatura donde hubo estudios donde se demostró la polinización por abejas. Un caso es la calabaza, que ha sido muy estudiada en México, y hay un trabajo también de un grupo del ENES, donde se estudió la polinización de la calabaza en el estado de Jalisco, pero también me encontré trabajos con aguacate, donde se habla especialmente de meriponini y apis mellifera. El café, que hay diferentes tipos de cultivos de café, ¿verdad? El café con exposición directa al sol es, digamos, un cultivo moderno, y ahí predomina especialmente apis mellifera, pero el café rústico, el café de sombra, el que se cultiva mucho, entiendo, en Chiapas y otros lugares, depende de un rango más amplio de especies de abejas que incluye desde meriponini hasta especies nativas pasando por apis mellifera. Igual el jitomate, ¿verdad? Existe la producción de campo normal y también la producción de invernadero, donde ha habido intentos por usar, no intentos y hechos también para usar bombus y meriponini como abejas con capacidad de vibración instalada dentro de invernaderos, y cómo eso incrementa la producción de tomate en invernaderos. Y también hay una serie de trabajos del grupo de Quesada de Guam en Yucatán, donde muestran la polinización de chiles, de diferentes tipos de chiles, por abejas, lo que no es de sorprender, dado que son solanáceas y dependen de la vibración. Entonces, estos son algunos casos que he encontrado donde se ha comprobado la polinización fundamental de abejas en cultivos muy importantes en México. Y esta lista falta ampliarla mucho más, ¿verdad? Inclusive para entender mejor cuántos cultivos dependen exclusivamente de abejas y todo eso, ¿verdad? Y revisando eso, hay un trabajo interesante del grupo de Armando Aguirre, ¿verdad? ¿Dónde es, Mauricio? En Veracruz, ¿verdad? El INECOL. El INECOL, eso. Donde ellos estudiaron los polinizadores de la papaya. Esto fue un trabajo, creo que hecho en Yucatán, ¿verdad? Y aquí tenemos, esto se ve muy raro, ¿verdad? Parece un mapa de circuitos eléctricos, pero se trata de una representación de lo que se llaman las redes de polinización.
A la derecha tenemos las especies de polinizadores, no solamente abejas, sino que hay varios grupos. El tamaño de cada barra representa la frecuencia de cada polinizador a nivel de visitante floral, o sea, la abundancia con que el polinizador o el visitante floral fue encontrado en flores. Y a la izquierda tenemos varias especies de plantas donde fueron encontrados estos visitantes florales, también donde la barra indica la frecuencia con que cada especie de planta fue visitada por diferentes polinizadores que están a la derecha. Entonces aquí se conecta cada especie de polinizador o visitante con su planta. Y se puede ver cómo el Apis mellifera, la abeja introducida, lo que sería la abeja africanizada, ¿verdad? Visita una gran cantidad de cultivos, desde el coco, la moringa y también la papaya cultivada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la abeja mellífera visita varios cultivos que son recursos importantes cuando la floración de la papaya no está presente o cualquiera de estas plantas. Eso indica que las abejas, al visitar varias plantas, están proveyéndose de recursos durante todo el año y de esta forma, para mantener la polinización de la papaya, es muy importante que haya una flora diversa alrededor de los cultivos de papaya que permita que la abeja mellífera pueda subsistir o pueda tener recursos complementarios cuando no existen cultivos, por ejemplo. Y muy importante también dentro de los visitantes de la papaya es un meripónido, Trigona fulviventris, que al igual que Apis mellifera, visita otra serie de cultivos de plantas silvestres o plantas cultivadas como recursos complementarios. Entonces, esto es lo que quiero destacar en este rótulo, ¿verdad? Las abejas polinizadoras de cultivos forrajean en especies de plantas que rodean a los cultivos. Y muchas de las abejas son generalistas en el sentido de que visitan una amplitud de plantas, no todas, por supuesto, sino un grupo específico que corresponde a lo que la morfología de la flor indicaría como un síndrome tipo abeja, ¿verdad? Que son capaces de ser visitadas por abeja. Aquí pueden ver, por ejemplo, la parota, el árbol de enterolobio. Aquí está indicado cómo los investigadores encontraron abejas mellíferas visitando una flor que teóricamente es polinizada por polillas nocturnas, ¿verdad? Entonces hay una interrelación muy estrecha entre el paisaje y los cultivos. Es una idea importante. Y las abejas están intercambiando recursos entre las floraciones silvestres y las floraciones de cultivo, lo que nos indica la importancia de conservar recursos florales fuera de cultivo, algo que no es posible de hacer, por supuesto, en monocultivos extensos, donde solo hay una especie de planta y en donde entonces hay que llevar las abejas a otros lugares, porque una vez que pase la floración de cultivo, ya no hay más recursos. Esto es un tipo diferente de lo que se puede observar, por ejemplo, en cultivos de papaya que yo imagino que son de pequeña escala. Ahora, recordemos que toda esta charla un poco se fundamenta o tiene su interés en el sentido de que se ha notado que las abejas, al igual que buena parte de nuestra biodiversidad, se encuentra en declinio, va perdiéndose y disminuyendo sus poblaciones y las especies. Ese es un tema delicado, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado. Mucha de la información que se ha divulgado se relaciona con Apis mellifera y un síndrome o una enfermedad que se llama el síndrome de colapso de las colonias, donde cientos de colonias se pierden, especialmente en la época de invierno, en las zonas templadas, y ese síndrome lleva a la pérdida de un polinizador fundamental en monocultivos, especialmente en las plantaciones de almendras de California, que dependen totalmente de la polinización por abejas mellíferas. Pero existe también ese problema en otras especies de abejas que no son Apis mellifera. Existe también. No de una forma generalizada, vamos a ver, pero existen datos que muestran que especialmente en países donde existen datos de la diversidad de abejas por colecciones muy antiguas y muy bien catalogadas, se puede comprobar que la diversidad ha disminuido. Y este es el ejemplo que quiero mostrarles, el declino histórico de especies de abejas en Estados Unidos. Esto es uno de los mejores trabajos que he encontrado, donde se ha demostrado a partir de la comparación de las especies de abejas que se colectan actualmente con las que existen en colecciones antiguas desde el siglo XIX, existe, digamos, confianza en que entomólogos de las primeras generaciones colectaron
por una especie de escuela científica, ¿verdad?, que existe a nivel de colecta de insectos, de que habían colecciones bien completas, especialmente de abejas del género Bombus, en Estados Unidos desde el siglo XIX. Y este gráfico muestra, por ejemplo, cómo la diversidad de especies de Bombus ha disminuido desde 18 especies que se observaban en el siglo XIX hasta aproximadamente que unas 13 especies que se observaban en el 2011. ¿Quién sabe ahora, ¿verdad?, cómo anda la cosa? Pero esto es muy grave porque se trata de especies nativas de Bombus, o sea, una pérdida de polinizadores nativos de una abeja muy importante para la polinización de muchas plantas. Lo mismo se observa en abejas nativas, pero que no son Bombus, sino que pertenecen a todo el resto de las familias de abejas que vimos en el primer slide. Una estimativa de 220 especies de abejas en el siglo XIX a una estimativa actual de 180 más o menos especies. Es una reducción, digamos que progresiva, yo no sé si llamarla lenta o rápida, pero definitiva. No hay dudas en estos grupos, ¿verdad? Mientras tanto, abejas exóticas introducidas por diferentes razones, inclusive hasta por polinización, más bien han aumentado su diversidad a lo largo del tiempo, pero son pocas, ¿verdad? Ha pasado de apenas una especie en el siglo XIX a 2 especies actualmente. Este es un caso de una especie de abeja introducida que no es propia de Estados Unidos. Entonces ustedes ven que el aumento de la diversidad por las abejas introducidas no compensa la pérdida de diversidad por abeja nativa, ni mucho menos. Entonces sí, tenemos un caso de reducción de la diversidad. Ahora, esa diversidad posiblemente afecta más a especies más raras, a especies de distribución más limitada. La pregunta que quedaría es, ¿esto está significando un problema para la polinización de las plantas? ¿Verdad? Esa pregunta es más difícil, porque no podemos deducir inmediatamente que está ocurriendo una pérdida de producción de frutos en diferentes tipos de cultivos o especies de plantas. Sí sabemos que hay una pérdida de polinizadores, y para eso habría que hacer trabajos donde tuviéramos datos comparables de la productividad de cultivos o de especies silvestres hace 200 años y la que tienen ahora. Son datos difíciles de tener, ¿verdad? Yo, casi que por ir finalizando, puedo plantearles una serie de preguntas que ustedes como ecólogos pueden hacerse respecto a todo este panorama. Y son preguntas que a veces las instituciones del Estado o las empresas le hacen a los biólogos. Por ejemplo, ¿estamos realmente ante una crisis alimenticia por pérdida de polinizadores, especialmente de abejas? ¿Se puede demostrar eso? ¿Tenemos forma de decir lo que se está perdiendo en producción agrícola o en reproducción de plantas silvestres? Eso es toda una pregunta sobre la cual hay una serie de publicaciones que habría que estudiar. No podemos dar una respuesta rápida a eso. Hay que ver la información que existe. Otra pregunta, ¿necesitan los cultivos dependientes de polinizadores de más abejas? ¿Verdad? Es decir, ¿podríamos aumentar la producción introduciendo abejas artificialmente en cultivos? ¿Podemos hacer ese manejo? Y ese manejo tendría un efecto inmediato en la producción para el productor. Es una pregunta que le pueden hacer a ustedes. ¿Qué? ¿Meto unas abejas aquí para mejorar la producción? ¿Cuánto va a aumentar la producción? Esa pregunta también se las trae, ¿verdad? Podemos decir en general que las abejas son importantes para la polinización, pero predecir el aumento de la producción de cultivo es un problema más difícil y requiere investigación. Y otra pregunta que se las trae, aparte de la abundancia, o sea, de la cantidad de abejas en las flores, ¿qué importancia tiene la diversidad? O sea, ¿es importante que haya diversidad o podríamos quedarnos en un mundo donde solo hubiera Apis mellifera y Bombus, por ejemplo? Los Bombus polinizando los tomates, los invernaderos, y las abejas africanizadas que son abundantes y están en todo lado como método de polinización de plantas que no están en invernaderos, y con eso estamos bien. ¿Perderíamos capacidad productiva? ¿Perderíamos calidad de la producción o no? ¿Es importante la diversidad o no es importante? Por algunos datos que les di anterior, ustedes se dan cuenta que sí, la diversidad es importante, pero hay estudios que lo demuestran. Voy a intentar cerrar con algunos slides más, Mauricio, para responder, o más bien para producir más preguntas sobre este aspecto, y ya voy a terminar. Esto es precisamente lo que significa servicios ecosistémicos. Es decir, nosotros podemos usar la producción, la polinización de las abejas
como un servicio sobre el cual podríamos calcular lo que cuesta y cobrar ese servicio a los productores o al Estado, o obtener recursos internacionales para financiar la conservación de las abejas a partir de un cálculo del aumento de la producción que producen las abejas y del servicio que están ofreciendo de polinización. Ese es todo un debate, es un asunto importante, porque los servicios ecosistémicos han sido una estrategia inclusive planteada en la Convención Mundial de Biodiversidad, desde Río de Janeiro hasta las otras reuniones, donde se dice que debemos usar los servicios ecosistémicos como una fuente de recursos para financiar la conservación. Y habría que ver hasta qué punto puede eso usarse como una especie de negocio, como una especie de trato financiero, donde podemos calcular bien cuánto le estamos dando a los productores o a la humanidad en calidad de recursos. Sobre esto hay que tener cuidado, un punto importante. La polinización y la producción de frutos no es lo mismo. Una cosa es el transporte de polen desde las anteras, que es la parte masculina de la flor, a los estigmas, que es lo que hacen los polinizadores, pero después de eso viene toda una cadena de eventos que llevan finalmente a la maduración de un fruto. Y en esa cadena de eventos ya los polinizadores ya juegan un papel más indirecto o no del todo. La producción de frutos al final depende de la planta materna y de los recursos que ella tenga para convertir una polinización en un fruto finalmente, lo madure, lo desarrolle y lo tenga disponible para el productor. Entonces, hay una serie de pasos hasta llegar al fruto. No todo depende de la polinización. Imagino que ustedes ya saben eso, pero es bueno recordarlo, porque a veces la producción de frutos depende más de variables ambientales y agronómicas que de la polinización como variable biológica únicamente. Y aquí quiero mostrarles una imagen muy bonita que es cómo ocurre una etapa importante de la polinización en Cucurbita pepo, en la calabaza, donde en esta imagen tenemos granos de polen depositados sobre la superficie estigmática. Todo esto es el estigma, que es muy grande en las flores de calabaza, y aquí tenemos los granos de polen, y ustedes verán estos tubitos aquí, esos son los tubos polínicos, donde viajan los núcleos que al final irán a fecundar los óvulos y a realizar la doble fecundación que caracteriza la reproducción de la planta con flores. Ustedes pueden ver, esto es una polinización natural. Esto es colectado, es un estigma de una calabaza, de una flor femenina. La calabaza tiene flores masculinas y femeninas. Y vean la cantidad de granos de polen que hay depositados sobre el estigma y la competencia que hay de tubos polínicos, cada uno como si fueran espermatozoides, en el caso de los animales, buscando el estilo para llegar finalmente al fruto, a los ovarios, ¿verdad? Donde cada uno fecundará óvulos. Por eso es que la calabaza tiene tantas semillas. Entonces ustedes pueden ver que aquí los polinizadores han hecho un papel muy bueno, ¿verdad? Está prácticamente saturado esta superficie femenina en la flor con los granos de polen. Y esta es una etapa importante en la producción de frutos, que a veces, como el doctor Quesada sabe muy bien, depende de la calidad de ese polen, de las características de ese polen, no solo de la cantidad de polen. Esas son variables importantes en la producción de frutos también. Y eso es lo que se entiende como la producción limitada o no limitada por polinización. Este gráfico es un resumen de lo que quiero mostrarles. Puede ser, aquí tendríamos el número de visitas florales de un polinizador o el número de abejas visitando las flores, como quieran. En el eje X tendríamos alguna variable que representa la cantidad de polen que está llegando a las flores, ¿verdad? O la cantidad de polinizadores. Y en el eje Y tendríamos la producción de frutos o la producción de semillas por fruto, o si quieren, la cantidad de granos de polen que hay en el estigma. Uno puede pensar que conforme, si no hay polen, no hay nada. Por supuesto, no hay producción de frutos. La cantidad de frutos sea muy pequeña y conforme la cantidad de polen comienza a aumentar la proporción de flores que se vuelven frutos, la cantidad de semillas por fruto, pero hay una idea teórica y práctica en la biología de la polinización de que vamos a llegar a un momento en donde, a pesar de que se incremente la cantidad de polen sobre las flores femeninas o sobre el estigma, no va a aumentar la cantidad de frutos. En este momento decimos que el éxito reproductivo de las plantas
no está limitado por polen, porque lo que ya la cantidad de polen es suficiente y lo que está limitando la reproducción son otras cosas. Es la cantidad de recursos que tenga la planta, la cantidad de fertilizante, la cantidad de luz que pudo convertir en energía, etcétera, para poder desarrollar esos frutos. Y aquí ocurre un proceso muy importante que también el doctor Quesada conoce muy bien, que es el aborto masivo que tienen muchas plantas de flores y frutos. Y eso, por ejemplo, entonces recuerden este gráfico, ¿verdad? Esta es la fase en donde decimos, uno puede meter y meter abejas en el cultivo, pero tal vez no pase de cierto umbral de producción, porque llega un momento en que son otras variables las que están limitando la producción de frutos. Y eso depende a veces de cosas que no tienen que ver con el polinizador. Y aquí les pongo un ejemplo muy clásico, las flores de mango, ¿verdad? Que es un cultivo importante, en México entiendo también. Vean las miles y miles y miles de flores que produce un árbol hasta pequeño de mango, ¿verdad? Esta inflorescencia tiene una cantidad enorme de flores. Ustedes piensan que puede haber un momento en que cada flor se va a convertir en un fruto, es imposible, ¿verdad? Estas inflorescencias con esa cantidad enorme de flores fueron construidas y evolucionaron para atraer los polinizadores. Pero ya está en el diseño de la reproducción de la planta, a pesar de que todas las flores fueran polinizadas, va a abortar y dejar de producir fruto en la mayoría de las flores. Entonces ustedes pueden en estas plantaciones, suponiendo que estamos llegando a un punto máximo de producción, ustedes podrían meter cuantas abejas, llevar 200 colmenas y tener las inflorescencias saturadas de abejas, que seguramente habría un punto en donde la producción de frutos no aumenta más. Entonces yo les estoy diciendo esto para que tengan cuidado, ¿verdad? Para que vean que el asunto puede ser más complejo que simplemente predecir a más visitantes florales, a más polinizadores, más producción de frutos. Y es la producción de frutos lo que importa al final en la reproducción de la planta. Y el asunto de la diversidad también se las trae, porque uno puede decir que muchas abejas son de diferentes especies, entonces todas están contribuyendo a la polinización. Y hay que tener cuidado. Este es un trabajo con cultivos de calabaza en agroecosistemas. Yo creo que esto es, sí, es en el sudeste asiático, donde hay muchos trabajos de polinización de calabazas. Y ustedes pueden ver, digamos, la composición de los visitantes florales colectados en las inflorescencias. Esta es la diversidad de especies, 37 especies de abejas en las floraciones de calabazas, y esto es las visitas de cada especie. Entonces ustedes pueden ver que aunque hay 37 especies y la mayoría de las especies son de esto que ellos llaman pequeñas abejas negras, abejas verdes, son abejas de la familia Alictidae, que es una familia de abejitas relativamente pequeñas, muy diversa y bastante importante en la composición de las abejas. En realidad, la mayor parte de las visitas no está relacionada con las Alictidae, sino que son las abejas bombus o las abejas peponapis, actualmente llamadas eucera, que son las abejas del ayote, y en un 25% apis mellifera. Entonces, aunque hay una gran diversidad de abejas, casi que el 99% de las visitas están dominadas por 3 especies de abejas. Entonces uno podría decir que realmente la diversidad aquí no es importante porque y ahí, la mayor parte de la polinización la están realizando 3 especies y el resto de las abejas, incluyendo las Alictidae, no deben estar jugando un papel importante porque son pocas y entonces no necesariamente la diversidad está contribuyendo a la producción. Lo dejo como pregunta, porque hay trabajos que muestran que realmente esa diversidad, aunque sea con una representación sesgada, dominada por pocas especies, esa proporción de abejas más raras y más diversas es importante para aumentar los niveles de producción. Aquí me voy a pasar, son, digamos, los estudios que uno tiene que hacer para entender el papel que cada especie de abeja realiza en la polinización. Uno debería ver si la abeja contacta las partes reproductivas, el horario en que la abeja forrajea, la carga de polen que es capaz de transportar, la transferencia de polen que realiza el estigma, la abundancia local y finalmente uno tiene que saber lo básico. ¿Será que el cultivo no es autogámico? O sea, se reproduce por autofecundación, como ocurre muchas veces con algunos cultivos como por ejemplo ciertas variedades de frijol, de fasciolos.
¿verdad? Entonces, todas son cosas que uno debe saber y eso son la agenda de investigación que uno tiene que hacerse cuando va a trabajar con la polinización de cultivo. Es nada más una revisión rápida del asunto. En la literatura científica se ha utilizado un procedimiento que yo creo que es interesante que ustedes vean. Lo que hacen es muchas veces estudiar diferentes localidades de un cultivo y entonces en cada localidad se anota la tasa de visitación por abejas, la abundancia de las abejas en cada localidad, en las calabazas de Yucatán, en las calabazas de Morelia, en las calabazas de Jalisco, y después también se puede anotar la diversidad de especies en cada localidad. Y entonces se intenta montar un análisis de regresión o un gráfico en donde se representa la relación que existe entre la tasa de visitación por abejas o la diversidad de abejas y la producción de frutos por flor, lo que se llama la relación fruto-flor, ¿verdad? Que es una forma de ver la producción. Puede ser también la cantidad de semillas por fruto, etc. Esta es una forma más indirecta de ver si realmente, por ejemplo, el cultivo está siendo limitado por polinización. Porque si uno ve que realmente existe una relación donde todavía se nota que el incremento en la visitación está aumentando la producción, estudiado a nivel de la variación geográfica de la cantidad de visitación por abejas, puede haber una buena probabilidad de que exista un aumento en la producción de cultivo si se aumenta la producción de abejas. O sea, el cultivo está siendo limitado por polinización. Entonces, esto es una técnica importante que requiere de ajustes, ¿verdad? Porque la producción de frutos puede variar entre localidades, no en función únicamente de la cantidad de abejas, sino de otras variables que hay que anotarlas y meterlas en un modelo estadístico para ajustar esas otras cosas. Y este trabajo, ya estoy terminando, Mauricio, este trabajo muestra un resultado de esta metodología. Es un trabajo reciente, muy importante, donde los autores concluyen que la producción de cultivos en Estados Unidos está frecuentemente limitada por polinización. Esto es más o menos una inferencia que ellos hacen después de sus análisis del porcentaje de limitación por polinización que existe en los cultivos de manzana, en los cultivos de cerezas, de arándanos, ¿verdad? Es un gráfico hasta muy bonito, muy bien representado, y después de melón, calabazas y almendras. Y entonces hay ciertos cultivos donde no se notó una relación entre la cantidad de abejas y la producción. En parte también porque casi todas las localidades tenían una alta cantidad de visitantes florales y había suficiente cantidad de visitantes florales para asegurar la producción máxima de cultivo en todas las localidades. Sin embargo, hay, especialmente la producción de manzana en Estados Unidos, depende mucho de la cantidad de abejas que haya en el sitio. Entonces, ahí sí uno puede decir de que estamos hablando de una polinización, de una producción de frutos limitada por polinización. Y este tipo de evidencias son las que se requiere conseguir para justificar el manejo de poblaciones de polinizadores en estos casos. Es interesante que en este trabajo, aquí tengo la fracción del polen depositado por abejas silvestres. Ellos demostraron que inclusive en cultivos que no están limitados por polinizadores, las abejas silvestres son las que están contribuyendo con la mayor parte de la polinización de cultivo. Es el caso de todos los casos de calabazas en Estados Unidos, son las peponapis, las abejas especialistas en calabazas y bombus también, que son abejas silvestres, las que están aportando más del 80% de la fracción del polen depositado en estas plantas. Igual algunos casos, vean cómo hay variación geográfica. Una cosa son los plantíos de melón en Florida y otra cosa son los plantíos de melón en California, ¿verdad? Aquí dominan más las abejas melíferas, mientras que en otros estados dominan las abejas nativas y así por el estilo. Vean que las almendras, la producción de almendras en California es un cultivo totalmente determinado por la cantidad de apis mellifera. Este es el tipo de cultivo que tal vez haya desencadenado el colapso de las colonias, porque se trata de una polinización migratoria, donde camiones y furgones transportan las abejas melíferas a la floración de la almendra para proveerla de polinización. Y eso puede haber creado las condiciones, junto al uso de plaguicidas,
para la diseminación de enfermedades, de ácaros y para la acción combinada de diferentes factores. Pero ustedes ven que la conclusión de este gráfico es que las abejas silvestres son muy importantes. Y creo que finalmente voy a mostrarles, ahora sí, finalmente, este trabajo donde se muestra evidencia que la diversidad de abejas es importante, no solamente la cantidad de abejas. Este es un gráfico donde se muestra cómo la cantidad de abejas, esta es una revisión general de 334 localidades de 33 cultivos en África, Asia y América Latina. Es un trabajo publicado en Science en el 2016, donde se muestra que hay una diferencia entre las propiedades pequeñas de menos de 2 hectáreas y las propiedades mayores, hasta de 300 hectáreas, en el efecto del aumento de la cantidad de abejas o de visitantes florales. En las propiedades pequeñas es muy importante el incremento de la visitación por abejas, ¿verdad? Perdón, en las propiedades, perdón, aquí esto está malo, me equivoqué en este rótulo, bueno, mejor lo reviso después. Este rótulo debería estar aquí abajo. Puse, esto es aquí. Estas son las propiedades grandes, entre 2 a 350 hectáreas, y estas son las propiedades pequeñas de 2 hectáreas. En resumen, lo que ellos muestran es que el efecto de la cantidad de abejas es especialmente importante en pequeños cultivos y en pequeñas propiedades donde hay posiblemente más diversidad de cultivos. En grandes propiedades donde dominan monocultivos, se ve un efecto menos importante de la diversidad y la cantidad de abejas, pero eso cambia cuando la riqueza de especies aumenta. Entonces, cuando hay baja riqueza de especies de abejas, no importa qué tantas abejas haya en los cultivos, no se nota un efecto en la producción, más bien hasta hay un efecto negativo o cero. Pero en grandes propiedades, cuando hay una alta riqueza de abejas, sí se nota un efecto del aumento en la producción de abejas. Y esto seguramente tiene que ver que la diversidad de abejas incrementa en forma importante el efecto de la abundancia de abejas sobre la producción, porque posiblemente está proporcionando diferentes especies que son capaces de visitar diferentes nichos, de ocupar diferentes horas del día, de visitar, por ejemplo, cultivos que están en el borde de la propiedad o al interior, y toda esa riqueza de especies de abejas puede significar un complemento importante en la polinización de ciertos cultivos. Pero en pequeñas propiedades no hubo un efecto de la riqueza de especies, siempre la cantidad de abejas es la variable más importante. Y eso tiene que ver también con la idea del efecto de los servicios ecosistémicos. Una cosa es pensar en monocultivos y otra cosa es pensar en agricultura orgánica diversa, con diversos cultivos en una misma propiedad. Los efectos son totalmente diferentes y la importancia de la diversidad también ahí es diferente. Yo creo que aquí voy a parar, Mauricio. Yo creo que más o menos el mensaje está dado. Tenía más ejemplos de casos de diversidad. No sé si tal vez puedo mostrarles un caso en Costa Rica ya para poner un trabajito mío. Poder irme con esto. En Costa Rica, por ejemplo, y eso ocurre seguramente en México, la calabaza, Cucurbita pepo, muestra una complementariedad geográfica donde uno ve la importancia de la diversidad. En zonas bajas e intermediarias, esta es Costa Rica, ¿verdad? Que es una fajita de tierra muy estrecha con una cordillera que la atraviesa de norte a sur. Aquí hay elevaciones de más de 3.000 metros, 2.500 metros. Los cultivos de calabaza en zonas altas son polinizados exclusivamente por bombus, por especies nativas de bombus, Bombus epiphyllatus. Casi que no hay otra abeja que llegue ahí y la productividad es muy buena. Mientras que en las zonas intermedias y bajas tenemos una diversidad de abejas, inclusive hasta abejas nocturnas de un género que se llama Megalopta. Entonces uno ve la importancia de la diversidad, no se nota únicamente en un solo sitio, sino que la diversidad de abejas permite que un país o una comunidad de agricultores pueda tener producción en diferentes lugares. Lugares que se diferencian en variables climáticas, y aquí muy importante la altitud.
Bombus es una especie de abeja especialmente bien adaptada para regiones frías. Entonces, la producción de calabazas en Costa Rica tiene una mayor producción solamente cuando se mide a nivel global. Y cuando vemos que existe la posibilidad de que haya diferentes polinizadores por cada región geográfica. Entonces, ahí no es solamente importante la diversidad en un solo sitio, sino la diversidad geográfica y de qué forma abejas diferentes aseguran la producción en localidades diferentes. Hay un trabajo también de calabazas en México, donde más bien la complementación se nota a nivel temporal. Ese fue un trabajo que realizó un estudiante, Mauricio, donde mostró que las calabazas en la época seca reciben la visita de abejas especialistas en calabazas, preferencialmente, que son el género Eucera, pero en la época de cosecha, en la época lluviosa, ahí estas abejas solitarias, Eucera, no están, pero están la Apis mellifera y los Meliponini. Entonces ahí tenemos más bien lo que se llama una complementación temporal. El mismo cultivo tiene diferentes polinizadores en diferentes cosechas, ya sea en la época seca o en la época lluviosa. Eso es también un ejemplo de complementación de polinización. Y ahí donde vemos que la diversidad es muy importante, más allá de lo que uno pueda medir en un solo cultivo en una sola época del año. Y ahora sí, Mauricio, vamos a oír preguntas mejor, ¿verdad? Muy bien. Pues mil gracias, Jorge, por la interesante plática. La verdad es una síntesis muy interesante de información reciente que además tiene implicaciones pues tanto biológicas para los polinizadores como para los sistemas naturales y los cultivos, ¿no? Entonces, creo que es muy ilustrativo. Estos son temas obviamente que tienen que ver con la biología de los polinizadores, pero también con aspectos de biología de la conservación y las implicaciones que pueden tener los polinizadores en la producción agrícola a nivel mundial, que es hoy un tema de punta, ¿no? Entonces, pues procedemos a las preguntas y respuestas. Me imagino que están llegando preguntas a YouTube, bueno, de YouTube con Jacob. No sé si tienes algunas preguntas. Bueno, gracias, Lobo, por la plática. Muy buena, muy interesante. Hay algunos, más que preguntas, comentarios acerca de tu opinión sobre el manejo que se está promoviendo de algunos grupos de abejas, sobre todo abejas sin aguijón, para tener en las casas como mascotas, como con todo este boom de cuidar a las abejas, y están moviendo, aunque sean abejas nativas, promoviendo el que la gente las tenga en la casa. Te están preguntando sobre tu opinión sobre este manejo que les están dando. Bueno, yo creo que básicamente lo que están mencionando son las Meliponini, las abejas en aguijón, que son el tipo de abeja que uno puede eventualmente encontrar en el campo y llevar, ya sea un tronco, una rama de árbol o un bloque de cemento. Hay abejas que se meten en muchos lugares y los llevan a las casas. Yo veo que eso a veces es importante porque sí hay mucha pérdida de nidos por corta de áreas o por construcción de caminos, y no solo Meliponini, las abejas de la calabaza sufren cuando hay ampliaciones de caminos y movimientos de tierra que destruyen los nidos en el suelo, donde esas abejas van a anidar. Yo creo que está bien, digamos, si se sabe que un nido está en peligro de ser destruido, y ahí a veces tienen culpa hasta los jardineros que se molestan con las Meliponini porque a veces son molestas y comienzan a atacar al jardinero, y entonces él decide matarlas con una buena dosis de insecticida. Entonces esas prácticas tal vez salvan alguna parte de la población que no tiene más remedio, pero dentro de lo posible es mejor tenerlas en el campo, donde están cumpliendo funciones de polinización. Y además el rango de forrajeo de muchas de esas abejas, y las más grandes, a veces supera el kilómetro de distancia.
Entonces, si la intención es que las abejitas polinicen mis plantas, ellos lo están haciendo desde el lugar, desde donde están, aunque no estén a la par de la habitación o de cultivo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriela Meléndez, que pregunta si la flexibilidad en el comportamiento de las abejas, por ejemplo, en el caso de la vibración, ¿se explicaría por plasticidad fenotípica o se refiere ya a adaptaciones evolutivas? No, el ejemplo que puse es un ejemplo clásico de plasticidad fenotípica. Es decir, la abeja tiene que tener un repertorio, abejas generalistas, digamos, que son muchas, tienen que tener un repertorio diferente de comportamientos de forrajeo en diferentes especies de plantas. Es claramente un caso de flexibilidad. O sea, por supuesto que puede haber variaciones geográficas en esta flexibilidad y esta flexibilidad está sujeta a selección y existe una base genética para eso. Pero lo que suponemos es que la evolución de ciertos grupos ha llevado a que las abejas tengan capacidad de aprender y de ajustar sus comportamientos dependiendo no solamente de la especie de flor que estén encontrando, sino también de los recursos que encuentren en esa especie de flor, como se demostró en ese experimento. Si encuentran polen, no vibran. Si encuentran poco polen, vibran. Entonces, dentro de la misma especie de planta, son capaces de ajustar su comportamiento de colecta de polen dependiendo de la abundancia de recursos. Y sin embargo, eso no nos debe llevar a pensar de que las abejas cambian de especie de planta fácilmente cuando forrajean. Al contrario, existe un fenómeno importante que se llama constancia floral. Si una abeja, un individuo, una obrera o lo que sea, está encontrando recompensa en una especie de planta, tiende a buscar la misma especie y a repetir las visitas a la misma especie, porque eso es una estrategia adaptativa. No tiene sentido cambiar de recurso cuando el recurso está siendo productivo. Y esa es la base que permite la polinización, porque si las abejas cambiaran de especie cada vez que hacen un vuelo, ya no, solo se depositaría polen heteroespecífico en estigmas diferentes, y aquí sería un relajo, se perdería la reproducción. La constancia de las abejas y los polinizadores en una especie de planta por cierto momento, vean ustedes qué interesante, si no fuera por esa constancia, porque tienen fidelidad a un recurso floral, no podría haber polinización de las plantas. Pero esa fidelidad no es tan fija como para que ellas no sepan abandonar el recurso cuando sea necesario. Entonces, es un juego muy bonito entre flexibilidad y fijarse un comportamiento cuando este es adaptativo. Entonces, hay un juego entre cambio de especies de plantas y constancia floral, que es lo que determina mucho la polinización, en el caso de las abejas. Qué interesante. Liliana Jiménez pregunta si difiere la calidad del producto. Pienso que la calidad del fruto, cuando el cultivo depende de la complementariedad de especies de abejas. Pues los datos que he visto es que en estudios en donde se manipula la diversidad de especies de abejas en lugares donde hay una cantidad de plantas controlada, etcétera, se nota un aumento en el número de semillas por fruto en todas las especies de plantas. Entre más diversidad de abejas, más semillas por fruto. No solamente fruto por flor, sino más semillas por fruto. Y ahí habría que pensar en la base mecánica de eso. Estoy hablándote de algunos 2 o 3 estudios donde he visto que se ha revisado la producción de semillas por fruto en relación a la diversidad de especies de abejas. Hay diferentes ideas. Una es, por ejemplo, de que a lo largo del día las abejas van cambiando su actividad de forrajeo. Una cosa son las abejas que llegan temprano en la mañana, pensemos en una flor diurna, nada más, y otra cosa son las abejas que llegan después, en horarios del mediodía con más calor. Entonces, esa sucesión de especies puede facilitar la cantidad de polen y la diversidad de polen que llega a los estigmas. Las primeras abejas depositan una fracción, después se van, llegan otras abejas, depositan otra fracción, y entonces, si no hubiera la diversidad de especies, no tendríamos la misma cantidad de polen depositado en los estigmas, porque las abejas complementan por su horario de forrajeo. Y eso es muy importante, porque digamos
que de repente hay un evento climático y comienza a llover al mediodía. Entonces, si no hubiera especies de abejas que visitaran temprano, la polinización de la planta podría perderse por completo. Pero tenemos un grupo de abejas que escapó de la lluvia porque tenía un horario diferente a donde ocurrió el evento climático. Eso es una idea que existe. La otra que hay es que las abejas pueden especializarse por altura de la flor. Algunas especies prefieren flores bajas, otras especies prefieren flores más altas, y entonces eso también puede llevar a lo que se llama una complementación y a una mayor producción, pero en este caso más bien de frutos, ¿verdad? Es importante recordar que la producción de semillas de un fruto no depende solamente de la abundancia de polen, sino de la diversidad de polen que se deposite. Y ahí tenemos toda una teoría en relación al vigor que puede haber del polen y su relación con el vigor del fruto. Las abejas estarían permitiendo que se depositara una diversidad de polen suficientemente grande como para que ocurra una selección de los mejores granos de polen como padres del fruto que viene ahí. Esa es toda una discusión que también en este caso le cedo la palabra al doctor Quesada si quiere complementar un poco ese punto, pero eso es importante. La diversidad puede llevar a mayor calidad de fruto más bien por diversidad de polen depositado, no tanto por cantidad. Bueno, muchas gracias. María Fernanda Martínez pregunta, ¿qué efecto puede haber sobre la diversidad de abejas la pérdida de especies de plantas? Ah, claro, sí, las dos cosas van, las causas de pérdida de diversidad coevolucionan también, ¿verdad? La pérdida de abejas puede llevar a una pérdida de diversidad de plantas y viceversa. El ejemplo que les puse de la papaya en Yucatán, por eso me pareció interesante, la importancia que tienen las plantas silvestres como una fuente de recursos complementaria a las abejas cuando el cultivo no está en floración. Entonces ahí se ve la relación directa, ¿verdad? La pérdida de plantas en un monocultivo podría llevar a la pérdida de algunas especies de abejas, que inclusive afectaría la misma polinización de los cultivos de papaya. Esa es la relación que yo le veo, ¿verdad? Exactamente esa. Es decir, el problema que hay un poco con el declinio de abejas, y una de las razones que se está discutiendo, es la pérdida de la diversidad de recursos florales, ¿verdad? Las abejas, en vez de tener la posibilidad de colectar polen de diferentes especies, en donde el polen puede tener diferentes nutrientes, y eso facilita una población inclusive de bacterias en los sistemas digestivos de las abejas que le permiten realizar su digestión de una forma óptima. Cuando se pierde la diversidad de fuentes de polen y de recursos, las abejas comienzan a depender entonces de pocas especies de polen y con eso hay un efecto en la nutrición, en la capacidad nutricional de las abejas. Entonces, no es solamente un efecto en cuanto a que se pierden especies de plantas que permiten la existencia de algunas especies de abejas, sino que inclusive en las especies mejor adaptadas al hombre, como Apis mellifera, como Bombus, inclusive las mismas abejas de las calabazas, dentro de esas especies que podrían subsistir con un cultivo únicamente, ellas también sufren la reducción de la diversidad de la dieta que puede ocurrir con la diversidad, con la pérdida de diversidad de plantas. Es otro factor importante que aprovecho para mencionar, Jacobo. Sí. Ana Laura Martínez pregunta si se sabe algo sobre cuáles son los mecanismos por los que se pueden tener esos procesos de aprendizaje y memoria en las abejas. Ya me metiste en la parte de comportamiento animal. Vamos a ver qué recuerdo. Se sabe de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo en abejas. Existen los dos tipos de memoria. Aprendizaje condicional también. Es fácil orientar a las abejas a un color, por ejemplo, si se saben asociar ese color a un recurso. Es más, esa es la forma como se descubrió cómo las abejas pueden distinguir colores, hasta la ultravioleta, inclusive, es muy importante, ¿verdad? Se me olvidó mencionar.
Muchas flores tienen pigmentos que reflejan el ultravioleta porque las abejas tienen fotorreceptores capaces de detectarlo. Entonces, a través de experimentos de aprendizaje condicional, se consiguió ver la capacidad de detección de colores, y hay una serie de trabajos donde se intenta bloquear la memoria con diferentes tipos de neurotransmisores y mecanismos diferentes. Ahí yo francamente mejor me retiro antes de decir algo incorrecto, pero sí, ahí está demostrado una complejidad de memoria de largo y corto plazo de las abejas, ¿verdad? Y eso es un elemento que tal vez responda en parte la pregunta. Sí, decía Villanueva, pregunta si el declive a qué factores responde, si se asocia con enfermedades, con plaguicidas, deforestación. Yo creo que ahí depende si estamos hablando de abejas melíferas o de abejas no melíferas, ¿verdad? De abejas manejadas por el hombre o no, silvestres. Cuando hablamos de abejas melíferas, me parece que el factor esencial son enfermedades, parásitos y condiciones de campo, ¿verdad? De los plaguicidas también, que afectan las poblaciones de abejas melíferas, y eso está bien demostrado. Es muy importante recordar el problema de los plaguicidas, especialmente en los plaguicidas sistémicos, los que se incorporan a la planta, ¿verdad? Como parte de su papel como dicen, de defensa de la planta. Entonces, los plaguicidas sistémicos pueden aparecer en el néctar, pueden aparecer en el polen o pueden quedarse en el suelo. Y recientemente hay trabajos que demuestran que las abejas de las calabazas que anidan en el suelo son afectadas por la aplicación de imidacloprid, que es un neonicotinoide que viaja al suelo cuando ocurre la lluvia, y entonces impregna el suelo, y a través de esa escorrentía en el suelo, estos insecticidas neonicotinoides pueden llegar inclusive a afectar a los nidos subterráneos de las abejas de las calabazas. Una cosa que es un descubrimiento nuevo que es increíble cómo se propagan los efectos en la naturaleza. Ahora, si pensamos en abejas silvestres, ahí sí tenemos el problema número uno, seguramente, es la pérdida de hábitat, ¿verdad? Eso ha sido un factor importante, sin duda. Y inclusive también hay estudios que muestran que cuando el hábitat se recupera, puede haber un efecto positivo en la diversidad de abejas, y la reducción que podría ocurrir por otros factores se puede disminuir, ¿verdad? La pérdida de diversidad de recursos florales es otro elemento importante para abejas silvestres. Yo creo que después de todo, el elemento fundamental que reduce las poblaciones de abejas es la urbanización, ¿verdad? Muchas de nuestras áreas agrícolas ya no son lo que eran antes. Son áreas muy urbanizadas, donde avanzan las construcciones y la impermeabilización del suelo, la reducción de las poblaciones de plantas, la canalización de aguas, la pérdida de bosques. Yo creo que la urbanización es el peligro número uno para muchas poblaciones de abejas que antes inclusive habitaban cerca de las ciudades. Mauricio y yo podemos recordar las plantaciones de café con sombra. El cultivo del café antiguamente se hacía bajo sombra, bajo plantas que proveían inclusive de nutrientes al café, y eso fue abandonado por una técnica agrícola que supone que el cultivo del café al sol es mucho más productivo, y eso significó un desastre ecológico porque se perdieron todas esas plantaciones que antes mantenían posiblemente una diversidad de abejas mucho mayor, inclusive cerca de las ciudades, como ocurría en Costa Rica. Ahora el panorama es diferente, y la diversidad de abejas posiblemente ha caído, como se ha demostrado en plantaciones de café. Entonces, la combinación de técnicas agrícolas modernas, incluyendo plaguicidas de última generación, con procesos de urbanización y pérdida de hábitat, casi que estoy seguro que son los elementos fundamentales detrás de la desaparición de especies, donde se ha podido demostrar. Muy interesante. Eduardo Herrera pregunta cuál es su opinión, o si tiene, más bien si existe información, si la introducción de
de Apis mellifera puede tener algún efecto negativo sobre algunas plantas, sobre la reproducción de algunas plantas. No he encontrado evidencia de ese efecto negativo realmente. Igualmente, no se ha encontrado evidencia de que la propagación de las abejas melíferas en el trópico, la abeja africanizada, haya tenido un efecto negativo sobre otras especies de abejas. Eso fue un tema muy estudiado por el doctor Rubik en Panamá y por el doctor Quesada en Guam, inclusive en Yucatán, en México. Y de todos los trabajos que ellos tuvieron, nunca se observó que la llegada de las abejas significara una disminución en las poblaciones de abejas nativas. Queda por demostrar todavía, no es un tema que se acabó, puede ser que las cosas cambien, pero digamos que hay una diversidad de plantas y de nichos en la naturaleza que permite que haya entrado esta otra abeja sin que eso haya significado una reducción en la diversidad de especies. Más bien puede ser, como ha sido sugerido por algunos autores, en lugares donde la deforestación ha acabado con especies nativas, las abejas melíferas que se adaptan mucho mejor al hombre y que son capaces de vivir en ambientes, inclusive hasta urbanos, pueden estar rescatando la polinización de algunas especies de plantas que perdieron sus polinizadores originales. Esa es una hipótesis que tal vez falta un poco, pero sin duda las abejas africanizadas en todo el neotrópico son ahora polinizadores muy importantes y los datos de México lo muestran. Sí, una pregunta relacionada que tiene que ver con el caso de la convivencia entre abejas exóticas y nativas. Preguntan si esta convivencia puede existir contagio de algunas enfermedades entre estas abejas. Ese es otro punto diferente. Claro, las abejas manejadas, las abejas que el hombre transporta para polinización o que usa para aprovechar la miel y el néctar, hay diferentes categorías. Y desgraciadamente, una cosa es la abeja africanizada que vive en condiciones silvestres y otra muy diferente es la importación de material genético de subespecies o de poblaciones de otros lugares que se hace a veces con el deseo de tener unas variedades especiales en la producción de miel o en la polinización. Eso ha ocurrido con la importación de reinas en todo el mundo, que ha sido un factor que ha ayudado a la diseminación de enfermedades. La llegada de la varroa, el ácaro que ataca a las abejas, fue detectada en Estados Unidos y después en Brasil y tiene que ver posiblemente con el transporte de reinas que pueden mandarse por cajitas con algunas obreras que las alimentan y el apicultor las recibe y las mete en las colonias para reemplazar reinas y tener a su raza favorita en la producción. Ese es de los apicultores. Con bombus también ha ocurrido y se han introducido especies exóticas de bombus para utilizarlas como polinizadores en invernaderos en países que tienen sus propias especies de bombus nativas. Es la cosa más incongruente, pero eso ha sido porque no ha habido un esfuerzo de usar nuestras propias especies de bombus para la polinización en invernaderos y aprender a hacerlo. Entonces es más fácil a veces que un productor compre lo que se llama un paquete tecnológico donde viene la cajita y todo y ya la mete en un invernadero. Eso ha favorecido la diseminación de enfermedades desde bombos introducidos hacia bombos nativos. Y eso es muy grave. Hay un caso comprobado de eso en las especies de bombos de Chile, donde la introducción de bombos llevó a la aparición de virus nuevos en poblaciones nativas de bombos, que Chile tiene varias especies de bombos nativas, no tanto como México o Estados Unidos, pero tiene algunas especies nativas. Entonces, sí, esa es otra faceta del efecto de abejas introducidas. Una cosa es una población como la abeja africanizada que llegó naturalmente por migración y no tiene por qué transportar enfermedades, o si la transporta son propias nada más de esas poblaciones, pero otra cosa es la introducción en movimiento masivo de reinas, de colonias de bombos y de apis a lo largo del mundo. Eso sí puede haber representado un factor de diseminación de nuevas plagas. Sí, es un punto de estudio muy,
muy interesante, ¿no? Y por último, Liliana Jiménez pregunta si las abejas silvestres discriminan en su forrajeo entre bosques nativos y cultivos. No, no creo. Simplemente van a donde haya recursos y dependiendo de la calidad de la floración, van cambiando sus patrones de forrajeo a lo largo del año. Por supuesto que la presencia de especies de plantas nativas es importante, especialmente para que haya complementación en abundancia de recursos a lo largo del año. Vean, hay un caso interesante que aprovecho la pregunta para usarlo. Yo trabajé, el trabajo de calabazas que hice, trabajé en una pequeña propiedad en un lugar cerca de San José, Costa Rica, que se llama Santana, donde el agricultor plantaba cítricos, calabazas y otras plantas por ahí, ¿verdad? Tenía una de esos tipos de fincas pequeñas con muchos cultivos. Y entonces fue interesante ver cómo las calabazas que él plantaba atraía mucha diversidad de abejas, abejas que visitaban otras flores, además de las calabazas. Y uno notaba, por ejemplo, que mientras que en horas tempranas de la mañana llegaban abejas que sin duda estaban polinizando las calabazas por la cantidad de polen que depositaban en las flores, más hacia el mediodía comenzaban a dominar abejas Meriponini de género Trigona, que dominan prácticamente todas las flores ya en horas del mediodía y que posiblemente no estaban contribuyendo en nada a la polinización, más bien creo que desplazan a otras especies de abejas porque son abejas muy agresivas. A la hora en que las trigonas llegan ya no hay polen en el campo y las flores no son polinizadas por ellas. Sin embargo, las trigonas son las principales polinizadoras de la naranja y de los cítricos, ¿verdad? Y especialmente de las variedades que ellos tienen. Y ahí uno se da cuenta de una cosa, el cultivo es también importante, no solamente conservar abejas, sino conservar cultivos. Hay cultivos que deben ser lo que se llama muchas veces objetos de conservación. Las calabazas son una flor que aporta una gran cantidad de néctar y polen para las abejas introducidas y para abejas nativas. Las trigonas, que para el productor estaban siendo más bien un pequeño problema a la hora de polinizar las calabazas estaban dándole un recurso muy importante a las trigonas. Los nidos de las trigonas aumentan de tamaño por el flujo de néctar que viene de las flores masculinas y femeninas de las calabazas. Y cuando llegue la floración de cítricos, ahí van a estar las trigonas trabajando para el productor. Entonces, uno puede ver que para un productor que trabaja con estos sistemas de policultivos, la contribución de cierto tipo de cultivos es muy importante para asegurar la polinización de otro cultivo, porque ayuda a mantener poblaciones de abejas que aunque no estén polinizando un cultivo determinado en un momento determinado, sí van a polinizar un cultivo que él va a aprovechar más tarde a lo largo del año. Es una red compleja, es una red muy interesante y por eso me gustó el trabajo que les presenté de papaya, porque muestra precisamente qué tan interrelacionados están las diferentes especies cultivadas con las especies silvestres de plantas y las abejas que circulan con redes a lo largo de todo ese ciclo, que va cambiando a lo largo del año. Bueno, y después viene una serie ahí de felicitaciones a usted, don Jorge, de nuestros amigos de todo el país. Ahí apareció José Contreras y mucha gente por ahí, felicitándolo por la charla. Muchas gracias. Y pues nada, no sé, Mauricio, si tú tengas algún comentario. Digo, pues hay muchas cosas que platicar, me parece muy interesante. Yo creo que el análisis tal vez de complementariedad luego es algo muy, muy interesante de analizar, porque eso puede ayudar a entender tal vez el efecto que puede tener sea la diversidad de especies o el número de visitas sobre la producción de los cultivos, ¿no?
y me parece que ahí hay todo un tema. En este estudio de Garibaldi, y hace poco me tocó revisar uno teórico asociado a esto, se plantea que a mayor diversidad, mayor producción o mayor cosecha, digamos, que sería en inglés la traducción literal, yield, que es lo que utiliza Garibaldi en sus gráficas, ¿no? Y ahí yo creo que podemos, es decir, que creo que es muy importante analizar este asunto de la eficiencia de los polinizadores, ¿no? Por ejemplo, en situaciones en las que uno tuviese alta diversidad de polinizadores, podría interpretar que la alta productividad de un cultivo o la alta cosecha está asociada directamente a esa diversidad. Pero si hay un polinizador en esa alta diversidad que es el eficiente, uno podría malinterpretar esa alta diversidad, ¿no? El caso, por ejemplo, de las calabazas, ¿no? Uno podría estar en un ambiente en el que haya muchas abejas, pero si está Peponapis presente, la productividad de las calabazas está estrictamente asociada a Peponapis y no a esa otra diversidad, ¿no? Sí. Y una misma situación podría ocurrir con abejas sociales. Si está presente, sobre todo, por ejemplo, Apis mellifera, como las poblaciones son tan altas, la complementariedad más bien se da dentro de la misma especie y no entre especies, ¿no? Creo que es otro punto interesante de analizar, pero me parece que ese tema que tocas, me parece que hay cosas interesantes que se deben estudiar con más detalle. Por ejemplo, si la relación esa que existe entre número de granos, número de frutos y número de visitas, digo, ¿cuál va a ser el comportamiento, no? Si es curvilínea como la planteas, o si uno podría esperar más bien una relación sigmoidea, ¿no? En el que haya tal vez... Exactamente, entonces hay un inicio de la curva que aumenta poquito conforme aumenta el número de visitas, y luego hay un punto ahí en el que no necesariamente por más visitas hay más fruto, y luego llega a un punto de saturación, ¿no? No sé qué piensas de eso. Sí. Ajá. Digo, va a depender de los cultivos también, ¿no? Sí. Tal vez, Mauricio, todavía puedo presentar una diapositiva más. ¿Me sí, permite? claro. Sí. No, este trabajito que hice, que lo pongo en presentación. Rapidito. Eso. Sí, ahí está. Ajá. Vean, estos son los datos que yo tuve de calabaza en Costa Rica. Y es el ejemplo que les estaba dando. Órale. Este gráfico es la hora de la mañana, sí. desde que abren las flores femeninas. Y esto es el número de granos de polen o de tubos polínicos, ¿verdad? Los puntos son granos de polen y los triángulos son tubos polínicos. Cada punto es una flor que yo colecté, y aquí casi que acabo con la producción anual del pobre señor que me prestó la calabaza, ¿verdad? Pero él era un señor muy amable. Entonces, lo que noté fue que la cantidad de granos de polen en los estigmas aumenta rápidamente desde las 5 de la mañana hasta llegar más o menos a las 6 de la mañana, y después la cantidad promedio se estabiliza. Es una regresión de quiebre que se llama, ¿verdad? En estas primeras horas, ¿quién llega? Aquí está la megalopta, que vuela en la noche, la que puede volar sin luz o con luz muy baja. Inmediatamente llega un alíctido que se llama caenoclora y las abejas del ayote, las euceras, de las calabazas. Sí. Después aparece Apis, más o menos, ¿verdad? Y muy tarde después, y si tarde aquí es 7:30 de la mañana, las trigonas. Y en realidad lo que yo concluyo de esto, y aquí está la cantidad de granos de polen en las abejas, conforme pasa el horario del día. Sí. Y puedes ver que aquí Eucera, ¿verdad? Dominando con mayor polen,
las machos y las hembras, y también el alíctido de Caunoclora o Megalopta. Y después, cuando aparecen las trigonas, casi no tienen polen. O sea, Mauricio, que de este sistema podríamos borrar las trigonas y no pasa nada. Nada. Hay más diversidad de especies de lo que el cultivo necesita. Eso. Me atrevo a decir eso. Entonces aquí la diversidad, claro, 1, 2 especies está bueno, pero pasar de 3 a 4, cuando la cuarta especie no es tan mañanera, es tardía, supone un efecto siempre constante de la diversidad que yo creo que no existe en este caso, ¿verdad? Las trigonas llegan tarde porque no tienen capacidad de forrajear tan temprano, pero lo hacen limpiando los recursos que quedan en las flores masculinas y femeninas, inclusive muerden los nectarios para poder llegar hasta los últimos restos de néctar que quedan en las flores, pero a nivel de polinización no están dando mayor efecto. Cuidado, más bien están desplazando a estas abejas que no pueden pelearse con las trigonas en los territorios de las flores. Entonces el efecto de diversidad es complejo, ¿verdad? Hay casos en que uno puede decir hay más abejas de las que se necesita para la producción de cultivo. Ahora, por eso que yo defiendo las trigonas a final de cuentas. Estas trigonas pueden estar ayudando a la polinización de otros cultivos del propietario de la finca. Entonces, a la hora de juzgar la diversidad, no hay que pensar únicamente en un cultivo, hay que pensar en todo el sistema. Sí. ¿Verdad? Ahí sí, uno podría decir, la falta de la especie trigona sería un elemento importante para la producción. Ahí sí, el número de especies se justifica, por decirlo de alguna forma. No sé. Y incluso, digo, viendo el fenómeno, porque realmente hay que verlo así, es de la planta al insecto y del insecto a la planta, ¿no? En términos de producción o de yield, ¿no? Como lo plantean, es estrictamente del insecto a la planta, pero la planta pues también está proveyendo recursos, y esos cultivos, en la mayoría de estudios no se ha visto eso, ¿no? Es decir, que pueden proveer también un recurso floral importante para esos polinizadores silvestres, ¿no? Sí. Sí, sí. Y eso yo creo que se justifica afirmarlo, ¿no? Claro. Hay ciertos cultivos que están proveyendo recursos importantes, ¿sí? Y el caso de las calabazas es muy interesante porque tienen mucho néctar. Mucho néctar. Tanto las flores masculinas como femeninas. Entonces, la conservación de las calabazas y del cultivo de calabazas es parte de la conservación de recursos biológicos en agroecosistemas, como dicen ahora. Exacto, sí, sí. Socio-ecosistema. Esa, sí. Está bien. Y es cierto, es decir, uno incluso podría malinterpretar que la baja diversidad no tiene que ver con la producción en cultivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un lugar en el que no haya tanta diversidad, pero que esté presente un polinizador especialista, de nuevo, como el de las calabazas, uno podría tener una alta productividad o una alta cosecha, y entonces malinterpretar que la diversidad no tiene que ver con la producción, ¿no? Ese es otro de los puntos de estos modelos que creo que también tienen ese problema, ¿no? Sí. Incluso... Pero ¿quién asegura que en cualquier localidad donde se plante calabazas vamos a tener una buena población de abejas de calabaza? Puede ser que en algunos lugares... Ahí eso. Está. Sí, y aparentemente, de hecho hay un estudio en Guatemala que aparentemente muestra eso, que Eucera no es tan importante. Yo creo que el problema no, en ese caso particular, y que puede ser una mala interpretación también de parte de los investigadores, y es cuando uno hace el análisis y bajo qué condiciones, ¿no?
en el trabajo que hicimos con Oliverio, claramente se demuestra que hay la temporalidad es fundamental, ¿no? Sí, En claro, época claro. seca, Eucera no va a estar presente. En época de lluvia sí, pero es cuando le corresponde estar. Y no necesariamente tiene ciclos bivoltinos, sino solo univoltinos que posiblemente tengan periodos de estivación o algo así, y entonces por consiguiente no va a estar en un periodo en el que no debe estar porque no hay nada en floración en condiciones naturales en ese momento, que serían los cultivos de temporal, que se llaman acá, que están siendo irrigados artificialmente en periodos secos, ¿no? Ujú, ujú. La otra es, como decías, que me parece que es muy importante poner esto en contexto, y es el tipo de manejo. En un tipo de manejo de milpa, donde uno tiene maíz, calabazas y frijoles, eh, en cultivos más o menos pequeños, existe la posibilidad de mantener esos vínculos mutualistas. En sistemas agroindustriales, la situación cambia, ¿no? Y ahí, pues obviamente Claro, no hay claro. posibilidades. Es el ejemplo, Mauricio, de las almendras en California, ¿verdad? Eso, Es el ejemplo perfecto de un monocultivo de abejas y un monocultivo de planta, ¿verdad? eso. Ahí es una especie y otra, y agárrense y lo máximo de producción posible, Sí, y el esquema se cayó, ¿verdad? Es muy frágil. Se sí, cayó se está cayendo con todos los problemas de las poblaciones de apis que están ocurriendo ahí, ¿verdad? exacto, Ese es exacto. un buen ejemplo. Mauricio, no sé si puedo aprovechar, ahora que me haces esa pregunta, Ajá, una provocación que vi un artículo interesante que salió en Nature, no sé si me permitís, sí, ahí, que es este aquí, es un trabajo, se está viendo, sí, 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 es un trabajo aquí que me encontré, vean ajá, el título, ¿verdad? Distribución de servicios de polinización es un argumento insuficiente para la conservación de polinizadores silvestres. Y lo que dicen estos autores me pareció interesante. En este gráfico ellos muestran el número de estudios, o sea, de cultivos, de ejemplos, de casos, de localidades acumulativos, ¿verdad? Que han revisado, que llegan hasta 100 estudios diferentes. Y entonces ellos hacen un gráfico acumulativo también del número de especies de abejas dominantes que visitan los cultivos, ¿verdad? Que son las dominantes, las que realmente están en mayor frecuencia, apis, bombus, etcétera, ¿verdad? Vean que no pasa al final de un número que debe ser que 50 por ahí. Este otro gráfico es el número de todas las especies que visitan el cultivo, dominantes o raras. Llega a un punto asintótico a 600 especies en total. Y esto es el pool regional de especies de abejas. O sea, ellos demuestran en ese trabajo que hay miles y miles de especies de abejas que nunca llegan a los cultivos, ¿verdad? Y la conservación de todas las especies raras o abundantes, pero que son abejas que por características de sus adaptaciones, por su localización, por la necesidad que tienen de estar en hábitats muy bien conservados y no pueden vivir en agroecosistemas, nunca la vamos a encontrar en cultivos. Y es una diferencia enorme, ¿verdad? Ellos lo que dicen entonces es que a final de cuentas, los servicios de polinización pueden ser una justificativa y hasta económicamente financiar la conservación de una parte de la diversidad, pero hay una enorme parte de la diversidad de abejas que no vamos a encontrar la forma de justificar ante un productor que dé plata para pagar la sobrevivencia de abejitas que no llegan a los cultivos de ninguna forma. Eso es una realidad. A mí me pareció muy importante. Y al final lo que ellos dicen es que la conservación de muchas especies de abejas silvestres no se justifica más que por razones éticas y morales, que son las razones que llevan a la conservación de buena parte de la biodiversidad. La justificación económica está bien, pero no se debe abusar únicamente de esa justificación. ¿Cómo vamos a hacer con esas abejas? Sí, sí, y ahí digo, creo que
punto clave para la justificación es que la manutención de los sistemas naturales a través de la reproducción sexual se mantiene por las relaciones mutualistas con toda esa diversidad, que en algunos casos es especializada y otras veces no tanto. De manera tal que si los sistemas de polinización desaparecen de los sistemas naturales, entonces desaparece la reproducción sexual y por consiguiente podríamos tener un colapso, ¿no? de propagación de especies, que es realmente un punto clave, ¿no? Del por qué mantener esa diversidad de especies que no está siendo pagada, ¿no? Bueno, los pagos de servicios ambientales están bien, pero tienen un límite, y es que al final la conservación de la naturaleza es por una conciencia conservacionista de la ecología global, como quieran, y al final nos afecta y todo, por supuesto, pero no por un servicio, por una relación de pago y efecto, ¿verdad? Sí. Esa es un poco la idea. Hay un punto más interesante de eso, que es toda una discusión que se está dando en Estados Unidos y que no sé, me gustaría oír qué piensas de eso, porque es un punto interesante, donde algunos grupos conservacionistas han entrado en discusión con los apicultores. Y entonces en Estados Unidos hay muchos terrenos federales o estatales que el Estado mantiene, digamos, en casos de parques nacionales, pues de forma prístina, pero también hay otros tipos de terrenos en los que mantienen una especie de híbrido entre zonas silvestres y manejadas, donde el gobierno de Estados Unidos renta incluso terrenos para ciertas actividades, ¿no? Pero la discusión está, y esto es algo que ha causado un poco de revuelo, es que algunos de estos grupos ambientalistas se niegan a que los apicultores puedan poner colmenas cerca de áreas naturales protegidas. De veras. Y bajo la idea de que las están desplazando, ¿no? Pero me parece interesante porque, digo, lo que mencionabas de que no necesariamente está demostrado que eso ocurra en condiciones naturales y que más bien hay hasta cierto punto coexistencia, ¿no? Entre especies como apis y otras. Claro. Sí, y hay personas, por ejemplo, ¿te acordás de Marla Spivak, la investigadora esta de abejas? Sí, estuvo en Costa Rica. Eso. Y Marla se opuso al planteamiento de las organizaciones conservacionistas, ¿no? Sí. Y les dije... sería ilógico que sabiendo la forma como a veces existen recursos florales suficientes para el mantenimiento, no solo de las abejas que existen, sino de más especies, y eso se puede estudiar y comprobar, etcétera, pensando inclusive en especies de plantas que producen exceso de flores, ¿verdad? ¿O sabes bien de eso? Uno podría imaginar que depende no van a poner 50,000 colmenas de apis de 4 cajas cada una, se trata de un número limitado seguramente. Y es muy interesante porque sería una forma como las áreas naturales pueden dar un servicio de mantenimiento de colonias sin que sea cobrado ni nada de eso, simplemente un reconocimiento de las comunidades a la importancia de un área protegida para mantener sus abejas. Yo estoy pensando en escalas reducidas y hay muchos trabajos, Mauricio, especialmente en café, que muestran que la proximidad a un área protegida aumenta la producción de café debido a un incremento en la diversidad y abundancia de abejas, ¿verdad? Entonces, no solamente los servicios que prestan las áreas protegidas al mantenimiento de abejas melíferas, sino a la producción de ciertos cultivos, porque aseguran
un flujo, una diversidad de abejas que para algunos cultivos, no para todos, puede ser Sí. un factor de aumento de la productividad, ¿verdad? Eso lo veo inclusive en plantaciones de café en el rodeo, donde uno encuentra una diversidad de abejas enorme, más de la que se nota en otras plantaciones de café cerca de las ciudades. Entonces, no veo problema en eso. Es una alternativa interesante de uso de servicios de las áreas protegidas, ¿verdad? Ahora que hay Sí, tanta voluntad por yo reducirlas. también considero eso me parece, además me parece que es una discusión en la que grupos ambientalistas más bien podrían ir en contra de un grupo que ha sido históricamente más bien amigable con la naturaleza, que son los apicultores, ¿no? Y ahí me parece que hay todo un tema de discusión interesante que se va a venir dando más, porque las áreas protegidas pues cada vez son menores, ¿no? La apicultura, los meliponicultores, los apicultores han sido los principales defensores de las abejas en contra de los plaguicidas, por ejemplo. Exactamente. Sí. Y bueno, el otro punto que me parece nada más para terminar es del análisis por especies de abejas en relación con los cultivos, y es algo que en algún momento debemos platicar porque nosotros hicimos eso para México. Muy interesante en el análisis, cómo hay, es decir, el número de estudios que se han hecho hasta la fecha por grupos, en donde la mayoría de estudios que se conocen hoy es para abejas nativas, de hecho. Y luego hay, dentro de estos, pues hay muchos trabajos con Apis mellifera, con abejorros, con avispas, no tanto, con hormigas, más o menos, escarabajos, bajito, pero ahí van, ¿no? Es decir, esa es una cosa interesante. Y luego la importancia de cada una de estas especies, digamos, en el número de cultivos que visitan. Ese es otro punto importante, que creo que sí hay que publicar semejante a ese estudio brasileño. Este fue un trabajo que hicimos para el Instituto Nacional de Ecología, que es una dependencia de la Secretaría del Ambiente, en el 2012. ¿Y está publicado? No es un informe que entregamos, pero que hoy hicimos otro trabajo muy parecido, que es parte de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de Polinizadores, que es una iniciativa de SAGARPA, hoy SADER, que es la Secretaría de Agricultura, y Semanat, y ahí presentamos todo un informe, ¿no? De la importancia de los polinizadores, de cuáles son las amenazas, de cuántos abejas se están manejando hoy en el país, que es otra cosa que creo que sería importante también publicarla, porque creo que hay mucha información ahí. Igual platicamos de eso, ¿no? Ok. Sí. Está bien. Bueno. Pues yo creo que con esto concluimos. Ok. Y entonces nos reunimos con los grupos interesados de los cursos, si quieres un poquito más. Entonces lo que haríamos es concluir la presentación en YouTube, ¿sí? Y nos quedamos acá en Zoom. Pero mil gracias por la presentación y por la discusión, preguntas muy interesantes, y creo que pues fue muy provechosa la conferencia y la discusión. No, muchas gracias. Y Jacob, dale mi correo ahí a los chavos y las chavas, por si acaso quieren hacer preguntas por correo electrónico. Tú lo tienes. Sí, Claro el correo ya está puesto en el chat, y pues agradecerte, Lobo, y muchas gracias a todos por venir, y nos vemos el próximo jueves en este mismo canal.
para otro seminario de la licenciatura en ecología.